En nuestra comunicación queremos transmitir no solo los resultados de la investigación en trabajo social neurológico como contribución al conocimiento disciplinar de la profesión, sino poner en valor la importancia y la transferencia de conocimiento que desde el trabajo social podemos hacer a otros campos multidisciplinares, como es en este caso la rehabilitación integral post-ictus. En primer lugar, queremos que quede claro de qué hablamos cuando decimos trabajo social neurológico, que es una intervención social profesional con personas que tienen enfermedad neurológica propia y específica del trabajo social y que tiene por objetivo lograr el acceso a la recuperación integral de la persona que es potencialmente recuperable. Estamos hablando de una recuperación funcional total, pero no solamente funcional, sino también social y laboral, o para mantener el rendimiento funcional y contribuir a evitar el avance de la enfermedad en aquellos pacientes que sufren procesos neurodegenerativos y que por lo tanto no son recuperables. El trabajo social neurológico es competencia exclusiva de la persona trabajadora social integrada en un equipo de neurología y constituye una especialización de importancia dentro del campo del trabajo social sanitario que requiere una formación específica acreditada. No cualquier trabajador social puede hacer un trabajo social neurológico, se requieren conocimientos y formación específica. Ahora bien, ¿y qué es la rehabilitación integral? Es ese proceso terapéutico para que la persona desarrolle su máximo potencial físico, psicológico y social. Se compone de 5 elementos: un programa rehabilitador específico que contempla las lesiones, el déficit funcional, el pronóstico más probable y el plan terapéutico individualizado de esa persona, que además atiende a todos los ámbitos que pueden verse afectados por el ictus: cognitivo del intelecto, emocional, lenguaje o comunicación, motor, sensitivo y visual. Por tanto, precisa de un tercer elemento, una respuesta interdisciplinar por parte de esos profesionales competentes en esos ámbitos: fisioterapeuta, terapia ocupacional, salud mental, terapia del lenguaje, neuropsicología, rehabilitación visual y trabajo social, que además está destinado a una recuperación no solo funcional, sino a una reinserción sociolaboral y cuyos efectos van destinados a prevenir complicaciones, minimizar déficit, maximizar la mayor función en la persona, logrando su autonomía personal, mantenimiento en su medio y reinserción socioprofesional. Un acceso complejo en un contexto al que nos enfrentamos donde no está garantizada este tipo de rehabilitación por el Sistema Nacional de Salud. ¿Y por qué motivo esta investigación? Pues porque el ictus es un problema prioritario en nuestra sociedad. Afecta a una cuarta parte de la población y no está resuelto el acceso a la rehabilitación integral. Además, los factores sociofamiliares están poco estudiados en nuestro contexto, en el pronóstico del ictus. Y además se suma que se ignora, se desconoce la labor del trabajo social neurológico en este proceso, siendo conscientes de que la rehabilitación integral es un modelo que no se ha conseguido implantar en la práctica clínica real de nuestro contexto en los pacientes con ictus. Por eso es necesario para ello evaluar el pronóstico funcional de este tratamiento a largo plazo y además averiguar aquellas barreras socioambientales que impiden que la persona acceda a este tratamiento rehabilitador integral. Los 3 objetivos de investigación que nos propusimos, ligados a las 3 hipótesis correspondientes, fue, por un lado, conocer la probabilidad en qué medida se accede o no a la rehabilitación integral tras ictus, siendo candidatos a la misma; analizar qué factores personales, sociales y familiares pueden influir o condicionar en ese acceso a la rehabilitación integral; y, en tercer lugar, evaluar los efectos a largo plazo en la autonomía funcional de aquellos pacientes que la han conseguido recibir. Para realizar esta investigación hicimos 2 estudios consecutivos, en el segundo de los cuales ampliamos los objetivos con respecto al primero, y la muestra también fue distinta. En la primera la muestra era más pequeña y las variables objeto de estudio fueron las 6 que aparecen en pantalla. En el segundo estudio ampliamos la muestra
con pacientes ingresados por ictus en el año anterior y se añadieron 7 nuevas variables a las 6 que se habían incluido en el primer estudio. En cuanto a las mediciones para evaluar el impacto pronóstico a largo plazo de la rehabilitación, se hicieron 3 mediciones, una al inicio del estudio, otra al tercer mes para verificar la adherencia, el seguimiento al tratamiento rehabilitador integral, y una tercera medición a los 5 años, a un promedio de 54 meses desde el inicio del proceso rehabilitador, donde se volvió a utilizar la misma escala para verificar en qué medida ese proceso rehabilitador integral a largo plazo había tenido y qué tipo de efectos en el pronóstico funcional y en la autonomía funcional de la persona. En cuanto al protocolo de recogida de datos e instrumentos de medida, pues nos los va a explicar Verónica. Pues primero se realizó una base de datos donde se recogió las variables anteriormente señaladas, además de los datos clínicos más sociofamiliares, y se procedió a describir el proceso, cómo se iba a ejecutar durante estos 5 años. ¿Qué instrumentos de medida se utilizaron? La escala NIHS, la escala modificada de ranking para saber la situación funcional, la escala Gijón de riesgo social, el ADGA familiar para valorar si había disfunción familiar o no, y el índice Bartel para ser conocedores y verificar, contrastar la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria desde el alta hospitalaria hasta 5 años posteriores. El tipo de análisis estadístico que utilizamos en los 2 estudios, aparte del descriptivo univariable, fue en segundo lugar un análisis bivariable para ver qué asociaciones significativas había entre las 2 variables independientes objeto de estudio y el resto de variables analizadas. Y en tercer lugar hicimos un análisis multivariable de regresión logística, no solo para eliminar variables confusoras, sino para identificar aquellas variables que, estando asociadas significativamente a las variables independientes, tenían mayor valor predictivo o explicativo con respecto a los objetivos que nosotros queríamos alcanzar. Los resultados de estos estudios están publicados en acceso abierto en 2 prestigiosas revistas de salud y clínicas, en la Revista Española de Salud Pública y la Revista de Neurología respectivamente, por lo cual no nos vamos a detener con mucho detalle, pero sí decir que tanto en el primer como en el segundo estudio se verificó que apenas no llega al 54% de la población que debe recibir tratamiento rehabilitador la que consigue poderlo recibir. En el primer estudio, a las 4 variables que salieron asociadas significativamente al acceso a la rehabilitación, una vez que se hizo el análisis de regresión logística, se identificaron que las 2 variables predictivas, explicativas, condicionantes del acceso a la rehabilitación integral eran la edad, a mayor edad, más dificultades para acceder a la rehabilitación, y por otro lado la localidad de residencia, siendo más dificultoso el acceso en medios rurales y menos densamente poblados, y por contra se facilita más el acceso en localidades urbanas y densamente pobladas. Con respecto al segundo estudio, que aumentó el número de variables, pues esto conllevó que obviamente en el análisis bivariable aparecieron asociadas estadísticamente, desde el punto de vista estadístico, con significación, muchas más variables, que son las que aparecen en pantalla, pero en el análisis, en el modelo de regresión logística, una vez eliminadas las posibles variables confusoras, se identificaron que el lugar de residencia, el ranking al alta y la posibilidad de acceder a tratamientos rehabilitadores privados, es decir, pagando por recibirlos, eran 3 variables adicionales que explicaban el acceso al tratamiento rehabilitador integral. Y con respecto al tercer objetivo, que era verificar el impacto a largo plazo de la rehabilitación integral entre aquellos pacientes que la habían recibido durante ese periodo de tiempo frente a quienes no lo habían recibido,
Bueno, pues los resultados se pueden visualizar en este gráfico que aparece en pantalla, donde a la izquierda están los resultados inicial y final de la población que, siendo candidata a rehabilitación integral, no consiguió acceder a ese tratamiento, y a la derecha la enorme y significativa diferencia entre la situación de autonomía-dependencia inicial de aquellos pacientes que sí que accedieron al tratamiento rehabilitador integral y que al cabo de 5 años habían mejorado significativamente su situación en cuanto a autonomía funcional. Las variables explicativas o predictoras de este mejor pronóstico funcional, de acuerdo al modelo de regresión logística utilizado, fueron las 3 que aparecen en pantalla. El acceso a la rehabilitación integral, obviamente, es uno de los factores explicativos de esa mejoría funcional a largo plazo. El ranking al alta y la menor distancia al centro rehabilitador. A mayor distancia, pues más dificultades y peor pronóstico funcional a largo plazo. Y a continuación, Verónica os presentará las conclusiones de nuestros estudios. Bueno, y como conclusiones a estos 2 estudios, señalar que el acceso a la rehabilitación integral fue limitado tanto en número como en intensidad, que los factores claramente asociados a acceder a esa rehabilitación integral no garantizada por el sistema público de salud fue la edad, el lugar de residencia, el ranking y la modalidad privada, que se comprobó a largo plazo en estos 5 años cómo este tipo de rehabilitación tiene un impacto pronóstico que se mantiene a largo plazo en una mejor situación funcional. Y en lo que respecta a la labor del trabajo social neurológico, se comprobó su efecto positivo, dada la visión integral de este profesional, su capacidad para identificar y apoyar la superación de aquellas barreras de acceso a la rehabilitación y además el mantenimiento del paciente durante estos 5 años en la rehabilitación integral a pesar de los obstáculos con los que se fue encontrando. Además, el conocimiento especializado en el manejo de recursos al alta hospitalaria, no solo inmediatamente al alta, sino a lo largo de estos 5 años, a medida que va finalizándose el tiempo en cada uno de los recursos, su capacidad para motivar y empoderar al paciente y familia como elemento clave en el proceso de recuperación. Sin iniciativa, sin capacidad, sin motivación, no podría dar igual de resultado, y el seguimiento social continuo que iba garantizando la respuesta a la situación que se iba dando durante este proceso. Todo ello es posible y se puede articular y realizar a través de la necesidad de una especialización y conocimiento específico en el objeto de intervención, es decir, en los pacientes que sufren una enfermedad neurológica, en este caso el ictus. El reconocimiento y la difusión que en el campo clínico y sanitario, y neurológico en particular, han tenido nuestros estudios, pone de relevancia las aportaciones que desde el trabajo social, desde la investigación hecha por trabajadoras sociales, en este caso, podemos hacer no solo para aumentar el acervo de conocimiento científico disciplinar del campo específico del trabajo social, sino que también estamos en condiciones de hacer aportaciones y contribuciones científicas de enorme relevancia y valoración en problemas complejos que requieren de la intervención multidisciplinar de otros campos profesionales, como ha sido nuestro caso. Esperamos en el Congreso poder intercambiar con todos ustedes más reflexiones que nos ayuden a avanzar en esta investigación y transferencia de conocimiento del trabajo social, tanto hacia nuestro campo disciplinar como hacia otros campos disciplinares. Muchas gracias.